Bueno, muy buenas tardes. La verdad que muy agradecidos de formar parte de esta interesantísima cuarta Feria de Educación Financiera, gracias a Habla Hispana y a Caudal. La verdad que un privilegio, pues, poder compartir con todos ustedes y tratar, pues, de llevar algún conocimiento que sea interesante para todos los que estamos aquí compartiendo esta tarde. Bueno, Yana, la verdad que bienvenida a este conversatorio que vamos a estar desarrollando. Gracias, buenas tardes y gracias también a Habla Hispana y a Caudal por este espacio que llega también gracias a Seguro Crecer y a FP Crecer. Entiendo que la educación es algo fundamental en esta rama, en este sistema, y es muy importante que podamos desarrollar este tipo de actividades de modo de conversatorio, donde también las personas puedan preguntar y aprender de las experiencias de cada uno de nosotros. Así es, bueno, la verdad que muchísimas gracias a todos por estar nuevamente con nosotros. Gianna, tú eres una persona muy conocida en todo lo que tiene que ver con seguridad social. Yo pienso que te has hecho una marca país en este tema Gracias. y qué privilegio compartir esta conversación contigo. Bien, en este panel que digamos abre este interesantísimo encuentro en la tarde de hoy, pues vamos a hablar un poco de cómo la seguridad social y el seguro pues entran, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con la planificación financiera, no solamente personal, sino también organizacional, empresarial, familiar. Entonces, básicamente, si iniciamos con lo que tiene que ver seguros en el mundo, ¿verdad? De transferir riesgos, de poder planificar el futuro, de tener una tranquilidad financiera, como nos indicaban hace unos momentos, que es la parte esencial de este interesantísimo encuentro, pues no podemos dejar de hablar de seguridad social, no podemos dejar de hablar de cómo se transfieren los riesgos tanto a nivel personal, hacerle frente a cualquier eventualidad en el seno de una familia y, ¿por qué no, a nivel empresarial, organizacional y hasta el mismo Estado que tiene que también transferir riesgos para poder solventar pues, cualquier situación que se presenta a futuro? La República Dominicana, como bien todos sabemos, cuenta hoy en día con la Ley 87-01 del Sistema Dominicano de Seguridad Social, pues que rige todo lo que se maneja a través del nuevo sistema de seguridad social. Ya tenemos 21 años desde que esta ley fue promulgada y pues hemos transitado un largo camino, un desarrollo en base a tres seguros que se incluyen en esta ley. Uno es el seguro básico de salud, lo que todos conocemos a través de las ARS. Otro es el sistema de seguros previsional, que es lo que conocemos como ahorro para la vejez, que son los fondos de pensiones, y la parte de seguro de accidentes laborales. Entonces, entrando en materia, Diana, si yo te diría en sentido general, nos puedes describir qué es un sistema de seguridad social y en la República Dominicana, qué existía antes de la ley 87-01 y qué hemos visto al día de hoy, o sea, hacia dónde nos estamos desarrollando. Así es, antes de la ley 86 701 que se inició, se promulgó en el 2001, que vino una reforma. En la parte de salud existían sistemas de aseguramientos dispersos y no había una obligatoriedad, es decir, una persona como trabajador, la empresa no tenía la obligación de adquirir un seguro de salud. Esto es, si la empresa quería. Entonces, con la seguridad social, esto se hizo una obligación. Se incluyó también la parte del seguro de vejez que mencionabas, discapacidad y sobrevivencia, porque para trabajadores del sector privado tampoco existía esta protección. Hay una ley que se refería a sistema de reparto, que es para trabajadores del sector público, pero los demás trabajadores del sector privado no tenían una protección que tenga que ver con el seguro, con pensiones. Y por esto se quiso crear un nuevo sistema que fuera universal, incluyendo todos los trabajadores. Había una ley, la 1896, que sí era para trabajadores del sector privado, pero hasta un tope. Por ejemplo, una persona que ganara hasta 4,000 pesos entraba dentro de ese sistema, pero los demás no tenían esa protección y por eso se quiso tener un sistema de seguridad social que es la parte de lo que es la protección social que viene a garantizar y a proteger a la persona por un riesgo, riesgo de salud, riesgo cuando llegue la edad de retiro, riesgo por una enfermedad cuando esté trabajando, que sea
por origen del trabajo o hacia un accidente hacia el lugar del trabajo. Y por esto entonces con la ley de seguridad social, debo decir que nuestra ley es una ley muy amplia porque quiso incluir y abarcar todas las formas tanto de que se integre la población a través de los regímenes de financiamiento como todo lo que es la protección. Entonces, aparte del seguro familiar de salud, que es la parte que tiene que ver con salud, estas discapacidad y sobrevivencia y el seguro de riesgos laborales. Entonces, ¿qué existía? En riesgos laborales, por ejemplo, teníamos una ley también, la ley 385, pero sin esta garantía de obligatoriedad y universalidad. Entonces, con seguridad social, esto es de lo que se trata, de que sea universal y obligatorio para toda la población. En el caso de salud también, estos sistemas que existían dispersos que te mencionaba, por ejemplo, tenían algún tipo de exclusión, ya sea por edad. Todos recordamos que si la persona, por ejemplo, ingresaba con 60 años o más, entonces el monto a pagar era diferente, tenía una extra prima, o si la persona venía con una enfermedad, que es lo que se conoce como preexistencia, entonces no tenía la inclusión. Entonces, en seguridad social no vamos a ver esto, no vamos a ver preexistencias, no vamos a ver exclusiones por causa de edad también. Entonces, esto es lo que se quiso, tener un sistema unificado, que sea obligatorio para toda la población y que esté supervisado y regulado. En la parte de salud, por ejemplo, vuelvo a salud, se debe garantizar un plan básico, ¿verdad? Un plan mínimo, que es el que deben ofertar las ARS, que serían lo que conocíamos como igualas médicas, que a raíz de la entrada en vigencia de la seguridad social, sufrieron una transformación, debieron cumplir con unos requisitos para acreditarse, habilitarse y operar dentro de este nuevo sistema donde van a estar reguladas y como mínimo, entonces tienen que ofertar este plan. Y ahí fueron Correcto. iniciando estos seguros. En el 2003 comenzamos con pensiones, con el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Luego el 2004 comenzó la parte del seguro de riesgos laborales y en el 2008 el que dio un poco más de trabajo el inicio fue el seguro familiar de salud. Entonces ahí ya se fueron desarrollando también las instituciones a partir del 2001 y comenzando a entregarse los beneficios y las prestaciones que da esta ley. Entonces, Jan, aquí lo que estamos viendo es lo siguiente. Hoy en día, ya la República Dominicana ha transitado sus primeros 20 años de este sistema dominicano de seguridad social, donde básicamente tenemos tres coberturas. Una que me cubre a mí como persona física y a mi familia de una cobertura mínima de salud, no excluyente, con un catálogo de prestaciones que es el mismo, no importa qué ARS yo elija, y que con el tiempo ha ido incluyendo nuevas coberturas de padecimientos, de enfermedades, de casos catastróficos, de límites, a medida que llegan más aportantes, porque el sistema financieramente tiene que ser rentable, ¿verdad que sí? Sostenible. Sí, sí, se basa también en la solidaridad. Y precisamente hemos tenido algunas actualizaciones dentro del catálogo de salud, dentro del PDCS. La más reciente voy a mencionar en el año 2021, se incluyó la cobertura para trasplante renal, que es una cobertura integral, porque ¿qué pasaba? Existían coberturas, por ejemplo, para algunos procedimientos, para la operación propiamente dicha, pero entonces la parte preoperatoria no estaba incluida y también algunos estudios postoperatorios. En todo esto se incluyó en el 2021. También con esa actualización del 2021 se incluyó algo muy importante, que es la cobertura por cáncer de mama, de las cirugías de reconstrucción que no estaban incluidas, tanto para reducción de riesgo como la cirugía de reconstrucción y algunas pruebas también de estudios que deben hacerse para este padecimiento y también la cobertura del estudio del PET-scan, que es un estudio especializado que se hace también para pacientes con cáncer, para ver el seguimiento y todo eso. La más reciente que tenemos de ahora del 2022 es una cobertura una actualización muy importante. ¿Por qué? Porque tú mencionabas de que está la familia incluida y todo eso, y ahora se aumenta también el caso de la cobertura para enfermedades de alto costo. Se aumenta a 2.090.000 en el caso de los medicamentos de pacientes de cáncer. Esto es muy importante. Y se incluyen dentro de alto costo para la cobertura de medicamentos hasta 1.000.000 algunas enfermedades que no estaban incluidas, como el caso del lupus, la artritis
enfermedades que tienen que ver con trastornos hormonales del crecimiento. Entonces, también con esta actualización se hace una revisión de los procedimientos que llevan nueva tecnología. Por ejemplo, se incluyen procedimientos con laparoscopía. ¿Para qué? Para que puedan ser de mayor eficiencia para los afiliados, y los médicos también estaban solicitando esa actualización porque existen procedimientos más modernos, entonces ahí se incluyeron. Y algo importante que se hizo con esta nueva actualización del PDCS reciente, estamos hablando de coberturas de ahora de octubre, es que se aprobó que, por ejemplo, si una persona va a hacer un pago de diferencia que tiene que ver con internamientos o cirugía o parto, la diferencia a pagar nunca podía ser mayor de 2 salarios mínimos, ahora serían 32,000 pesos. Se aprobó una reducción, es decir, que la diferencia a un salario mínimo no va a ser mayor de un salario mínimo. O sea, si una persona se interna o tiene una cirugía, la diferencia no va a ser nunca mayor de 16,000 pesos en este momento. ¿Y qué más se aprobó en esta actualización? Que si a partir de agosto de este año una persona tuvo que utilizar uno de tus servicios que mencionamos que fueron incluidos, puede ahora solicitar el reembolso a su ARS. Es decir, que el sistema, como señalaba, se ha ido actualizando, se ha ido incluyendo las coberturas. Igual en el caso de medicamentos, comenzó con una cobertura de 3,000, que yo sé que el tema de medicamentos nos interesa mucho porque es algo del día a día. Comenzó con una cobertura de 3,000, fue a 5,000 y ahora mismo estamos en 8,000, de donde la ARS tiene una cobertura de un 80 y pagamos un 30 de diferencia. Entonces, esto es muestra de que iniciamos con un sistema que, como todo, ¿verdad? Como algo nuevo, que paso a paso, a medida que va creciendo, así mismo van creciendo las coberturas, van creciendo, darle más tranquilidad, ¿verdad? Pues al pueblo afiliado dominicano. Sí, sí. ¿Y qué sucede? Eso es en la parte de salud. También estamos viendo que antes del actual sistema de seguridad social, por ejemplo, habían personas que contaban con la suerte de trabajar, ya sea en instituciones del Estado que contaban con un sistema de pensiones, unos mejores que otros, y en empresas que tenían sistemas privados de pensiones, pero muchos trabajadores no tenían acceso o no tenían el conocimiento de que Sí. luego de que culminara su etapa laboral activa, pues quedaran con algún tipo de ingreso luego de los 65, 70 años, que cuando ocurre este tema, y hoy en día ya es posible, como todo, pues eso también va evolucionando a medida que se reciben nuevos aportantes y los salarios así lo van permitiendo. Y también por las empresas, hoy en día, con lo que se paga actualmente de accidentes laborales vía la Tesorería de la Seguridad Social, cuentan con un seguro para accidentes de todos sus colaboradores durante el horario de trabajo, 1 hora antes y 1 hora después. O sea, ya estamos poco a poco madurando un sistema que veníamos prácticamente de algo que muy poca gente se beneficiaba. Y corrígeme, Gianna, hoy creo que ya tenemos más de 10 millones de personas beneficiadas por este sistema, ¿no? En la parte que tiene que ver con el régimen subsidiado, ya hay 7 millones dentro de la parte de salud, que es otro sistema que se maneja dentro de ARS Senasa, pero es vía la seguridad social. En Correcto. contributivo hay un poco menos, incluso con el tema de la pandemia se vio disminuido el tema de los cotizantes, porque recordemos que hubo mucha suspensión, pero ya eso se ha ido reintegrando, ya se han ido reintegrando, y efectivamente tenemos ahora, como señalabas, este seguro también de riesgos laborales para las personas que trabajan. Aquí resaltar que en este caso no hay un descuento a los trabajadores, es un seguro que lo paga solamente la empresa. Entonces, el trabajador va a tener cobertura en caso de accidente en trayecto o accidente en ruta al trabajo desde o hacia la casa o el centro de estudio, o si va camino a otro trabajo también, porque recordemos que tenemos el pluriempleo, o si ese trabajador sufre una enfermedad de las que se llaman ocupacionales o profesionales, que sean por motivo del trabajo que desempeñó, o si dentro del trabajo también sufre un accidente. Entonces, tenemos esta cobertura ya de riesgos laborales, y muy importante que nuestra legislación establece un manual que habla de la discapacidad laborativa. O sea, ¿qué quiere decir? Que depende de tu profesión. ¿Entiendes? O sea, va a calificarse el grado de discapacidad dependiendo de la profesión, de la función
que desempeña este trabajador. Y efectivamente se ha ido porque recordemos que nuestra ley es gradual. Uno de los principios es la gradualidad, porque es un sistema muy amplio y a medida que va pasando el tiempo, se van incluyendo nuevas, por ejemplo, nuevas actualizaciones, como vimos en la parte de salud, y tratar de mejorar y fortalecer el sistema, y eso es muy importante también. Nos encontramos en una etapa donde ya el sistema tiene 20 años, tenemos que seguir en mejora y en fortalecimiento del sistema, porque realmente, como hablábamos en principio, antes no teníamos esta protección de seguridad social de manera universal, o sea, algunos trabajadores sí la tenían. Tú señalabas el caso de los seguros, de los planes existentes de pensiones. Sí, algunas empresas tenían algunos planes que la ley le permitió que se transformaran en complementarios, o sea, Correcto. ¿no? El seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, donde ya el trabajador tiene obligatorio que elegir. Tenemos el principio de libertad de elección, una FP, una RS en la parte de salud, y entonces elige su FP y va ahorrando para su retiro. Y esto es muy importante porque aquí en la parte de pensiones ahora tenemos una cuenta de ahorro donde está a mi nombre, donde yo trabaje, ahí va a mi cuenta porque está en la FP, a diferencia del sistema que mencionábamos que era para los trabajadores del Estado y sigue todavía vigente para algunos trabajadores que permanecieron en el mismo, donde en este sistema de reparto las personas aportan a un fondo común, que entonces este fondo común va a pagar las pensiones de los pasivos, pero no tengo una cuenta a mi nombre eh, donde yo puedo, cambio de trabajo, sigue esa cuenta, la FP tiene ahí la función de hacer que esa cuenta se incremente, que genere Correcto. rentabilidad para cuando llegue la edad de retiro. O sea que realmente en el tema de protección social, dentro de los seguros de seguridad social, los 3 seguros que establece la ley de seguridad social, se ha ido avanzando, tomando este principio de gradualidad y también tomando en cuenta que se partió de un sistema totalmente nuevo, donde se tuvieron que crear las instituciones, establecer toda la reglamentación y ahí comenzar el funcionamiento del mismo y la entrega de los beneficios. Y algo que, Correcto. por eso, qué bueno estas actividades que creo que ha impedido que se conozca y que se vean más los beneficios de la seguridad social es la falta de información. Por Correcto. eso, cuando me invitan, me encanta participar para esto, para que la gente pueda conocer y saber que tenemos estos seguros, cómo se acceden a los beneficios y la importancia también, no ver la seguridad social como, bueno, es un impuesto que me descuentan, no, es un seguro, son seguros para la protección, como tú señalabas también. Tú sabes, Yana, que volviendo en breve a la parte de seguridad social, y saludando lo que bien indicas, de que estos espacios son súper necesarios, tenemos que seguirlo promoviendo para que todo el dominicano pues conozca las bondades de la seguridad social. Y así como ningún sistema de seguridad social en el mundo es perfecto, porque pues los mercados financieros son volátiles, se mueven, las situaciones políticas, geopolíticas también traen nuevos retos. Hoy estamos viviendo una sociedad con temas atmosféricos mucho más agresivos que hace 20, 30 años atrás. El calentamiento global es una realidad con la que estamos viviendo. Cada vez tenemos más fenómenos atmosféricos pues que no avisan, simplemente llegan y hay que hacerle frente. Ante todo esto, en la teoría del seguro, que es una protección, ¿verdad?, al patrimonio familiar, a la salud de una persona, a la continuidad de una empresa, a la estabilidad de un país, pues básicamente dentro de todo lo que tiene que ver con educación financiera, todos los que estamos aquí, eh, cuando hablamos de cómo yo me voy planificando hacia mi educación, cómo yo me voy planificando hacia mi realidad financiera, tenemos que entender pues que cada uno de nosotros, ya seamos cabezas de familia, padres, madres, hermanos, miembros de un núcleo familiar, cada uno de nosotros pues juega un rol y dentro de ese rol está realmente cuidar lo que se ha logrado con el tiempo. Eh, no importa en qué país vivamos, no importa dónde estemos ubicados, realmente tenemos que pensar siempre a futuro, cuando llegan los hijos, como si yo, por ejemplo, falto como padre de familia, yo que tengo 2 hijos, ¿qué va a pasar con mis hijos? Yo no lo puedo entregar a la caridad, yo no lo puedo entregar
solamente a un tío, a un abuelo, porque tenga la bendición de que lo tienen. Y si no lo tienen, tampoco cargar financieramente a otro hogar porque yo hoy no existo. Entonces, hablando de seguros, la teoría del seguro es realmente cómo yo transfiero mis riesgos, cuáles son mis riesgos, conocer mis riesgos hacia una entidad que garantice, ¿verdad? La continuidad de lo que yo he logrado. ¿Y por qué hago este preámbulo? Amigos todos, porque realmente si tomamos el núcleo, iniciando de lo más básico, mi núcleo familiar, yo digo, bueno, yo, Franklin Glass, trabajo para una empresa. Esa empresa paga un salario y yo de este salario mantengo mi casa, mi familia y cómo, hacia dónde va mi hogar. O sea, mis hijos van creciendo, mañana van a estudiar, eligen una profesión, los hijos se van, forman sus hogares, pero en lo que yo entiendo que eso es lo que va a hacer, ¿verdad que sí? Y la forma de criar a mis hijos y llevar financieramente mi hogar, pueden venir imprevistos. Puede venir algo tan sencillo como lo que pasó el viernes pasado, o hace dos viernes realmente, de que una lluvia inundó la ciudad y mi carro se dañó. ¿Y qué hago yo ahora si no tengo un seguro por lo menos de cierta cobertura para ese vehículo? ¿Cómo me movilizo ahora? Si mi negocio, que puede ser desde un colmado hasta una gran empresa, las aguas inundaron, un ciclón. Ayer vimos las noticias, un incendio que se llevó a un hotel de Valladolid. ¿Qué pasa con esos trabajadores que están ahí, con sus familias? Entonces tenemos que entender que el seguro es una transferencia de esos riesgos que a todos nos puede suceder. Si llega una enfermedad terminal a mi casa, yo lo he Ujú. vivido muy cerca, un miembro de la familia que le llegó una enfermedad terminal. Si él no está mañana, ¿qué pasa con las personas que financieramente dependen de él para seguir con su vida? Entonces, aquí tenemos que entender las diferentes figuras del seguro. Como tú muy bien hablabas, la seguridad social lo que lleva es una cobertura mínima para la permanencia a nivel de salud, para la permanencia luego de que yo culmine mi edad activamente laboral y durante todo este trayecto, si me ocurre algún accidente laboral, pues yo también tener algún tipo de cobertura. Y claro que sí, ya está en cada uno de nosotros contratar mayores coberturas, pero básicamente tenemos una, que es la que nos brinda la seguridad social. Y Sí. aquí yo creo que personas como tú, Diana, eventos como este, y un mercado que hoy se ha desarrollado en República Dominicana de asesores, intermediarios, agentes de seguros, empresas aseguradoras, ARS, donde podemos realmente acercarnos, pedir información, entender qué es cada producto, porque el producto más caro, más costoso, de mayor cobertura, no es el que le funciona igual a todo el mundo. Cada hogar tiene situaciones particulares, cada negocio tiene situaciones particulares. Entonces, entendiendo esto, antes de pasar a hablar brevemente sobre algunas coberturas y productos con los que entendemos que toda persona, negocio debería ir contando, nos gustaría, Gena, que tú nos digas ahora un poco, la población dominicana, en todos estos análisis y todos estos estudios que tú has hecho, es bueno entender, ya ha estado, ha sido una profesional en en los órganos reguladores, corrígeme, en la superintendencia de pensiones, en la superintendencia de salud y riesgos laborales, has trabajado en empresas y hoy estás como consultora. ¿Cuál era la experiencia antes de la seguridad social a nivel de expectativa de vida? Eso hoy, 20 años después de la seguridad social, ha crecido. ¿Ves tú una población más asegurada, con muchos retos? Claro que sí, pero ves hoy una población que ha evolucionado a que ya hoy por lo menos, no importa el lugar que te encuentres en República Dominicana, mínimamente la gente puede ir a una emergencia, puede atenderse, puede ir a un médico especialista, tiene acceso a ciertas coberturas. ¿Cómo era el antes y cómo es hoy? Brevemente, para que podamos entender la situación actual de esto. Sí, claro, y justamente eso es lo que busca la seguridad social, tener estas garantías mínimas. Ya si la persona quiere contratar coberturas superiores, se puede hacer por los seguros, por ejemplo, que tú manejas, que puedes explicar los diferentes tipos de productos, pero vía seguridad social se tiene la protección, por ejemplo, en ese caso de salud. Antes las personas no tenían acceso
trabajadores la mayoría de los trabajadores no tenían acceso a especialistas. ¿Por qué? Porque los seguros que se contrataban primero no eran obligatorios y si se contrataba un seguro era con unas coberturas mínimas y no tenían el acceso a especialistas. Ahora vemos que los especialistas están llenos porque una mayor cantidad de trabajadores, de afiliados pueden acceder a este beneficio del seguro de salud y las ARS deben de tener en cualquier lugar donde exista un solo afiliado, deben de tener garantizadas todas las atenciones de emergencia y de cualquier tipo de especialidad. En el caso, por ejemplo, también de la protección de sobrevivencia que mencionaba, si una persona, cómo se planifica por si falta, existen los seguros de vida, pero la seguridad social entonces trae también la protección del seguro de sobrevivencia. Dentro de la parte de vejez, discapacidad y sobrevivencia, se tiene también un seguro de sobrevivencia y ya se han otorgado el beneficio de pensión de sobrevivencia a través de este seguro. O sea, ya a la fecha, desde que inició, se han otorgado varias pensiones de sobrevivencia y vemos que con un aporte mínimo, porque la ley dice que desde que la persona ingresa al trabajo, aunque haya aportado 2 veces a la seguridad social, si fallece, estando obviamente al día, su empresa le va a tocar la pensión de sobrevivencia si tiene hijos. Imagínate una persona que con 2 aportes a el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia solamente, lamentablemente fallece, tiene un hijo menor, le va a tocar una pensión a ese hijo hasta que llegue a los 18 años. O sea, ahí vemos una ventaja de que va a tener esa protección. Le va a tocar también la pensión de sobrevivencia a la pareja. Incluso la normativa establece que le va a tocar también a los hijos en gestación. Es decir, que la seguridad social trae estas coberturas obligatorias y que te dan una cierta tranquilidad. Y mucha gente te pregunta, bueno, ¿y qué pasa si la persona fallece y no estaba trabajando? O si la empresa no estaba al día, que puede pasar que la empresa no esté al día. En el caso que la empresa no esté al día a la seguridad social y que por esto estos beneficiarios de este trabajador que falleció no puedan acceder a estas coberturas, entonces la empresa va a ser responsable. Y ya hay, señores, muchísimas sentencias donde se condenan empresas a entregar estos beneficios a estos familiares. También este fondo que queda dentro de la AFP, si la persona no estaba al día de la seguridad social, que no correspondería el beneficio de pensión, siempre, claro. Y aquí lo voy a resaltar porque es algo que siempre se genera confusión, siempre se va a hacer una devolución. Siempre va a haber una devolución para los herederos de este afiliado en caso de que no aplique el beneficio de pensión dentro de este seguro de sobrevivencia. Se va a hacer la devolución. Incluso ahora, y voy a aprovechar para decir una actualización reciente también que se ha hecho en este tema, en caso de que una persona, existan varios núcleos familiares de varios hijos, si no estaban de acuerdo para ir a solicitar el beneficio, estos tenían que ponerse de acuerdo primero. Ahora se aprobó que si yo voy y el otro núcleo no está de acuerdo, ya me entregan lo que me corresponde a mí como beneficiario. ¿Por qué? Porque es lo que tú decías, es una garantía a la hora del fallecimiento mínima, bueno, no tanto mínima, porque antes si tú no lo comprabas no tenías esta protección, a menos que la persona fuera a comprar un seguro de vida. Ahora por ley, claro, estamos diciendo que los trabajadores deben estar en la seguridad social y vía la seguridad social van a tener la protección del seguro de sobrevivencia para sus familiares hasta los 18 años, los hijos, si son estudiantes hasta los 21, si hay algún hijo con alguna enfermedad de manera permanente, se le queda también la pensión. En caso también tú mencionabas las personas que tengan una enfermedad terminal van a tener la protección del seguro de salud y algo importante aquí, señores, dentro de seguridad social, la protección de alto costo es mucho mayor que algunos de los planes que vemos por fuera de la seguridad social. Y estas personas van a tener garantizada esta cobertura en la parte de salud para enfermedades de alto costo. ¿Y qué va a pasar con su fondo de pensiones? Puede también solicitar la devolución de lo que está en el fondo, sin importar la edad. Si la persona tiene alguna enfermedad terminal, puede solicitar la devolución del fondo. Y se hizo una actualización también. ¿Por qué? Porque la normativa te exigía que
llevaras un certificado médico donde se decía que la persona tenía una expectativa de vida de 6 meses. Y eso, ningún médico te lo iba a poner porque eso no se sabe. O sea, eso no es una certeza. Entonces, ¿cómo se actualizó de manera que ese afiliado que tenga esa enfermedad pueda acceder a estos fondos? Se incluyó en la normativa expectativa de vida de 6 meses o pronóstico reservado. Ya con el término pronóstico reservado, es un término más amplio, entonces, y que los médicos se sienten más cómodos dando estos certificados porque no podían dar con certeza que a una persona solo le quedaban 6 meses de vida. Entonces, con ya actualización, esa persona puede ir a su AFP y se le hace la devolución también de los Claro, fondos cuando se certifique que tiene esta enfermedad terminal. O sea que efectivamente sí, ya vamos avanzando hacia más protección social, más garantías, de que tanto para estos riesgos, claro. salud, edad de retiro, accidentes de trabajo, fallecimientos, las personas puedan tener una garantía, porque es una obligación también del Estado, una obligatoriedad que establece la Constitución como derecho fundamental. Bien, mira, sí, antes de pasar a las preguntas y respuestas, sí nos gustaría pues ir desde lo particular a lo general, ¿verdad? En todo lo que es el mundo asegurador. Algunos se preguntarán, bueno, ¿qué seguro me resulta a mí? Veo algunas preguntas que ya se están haciendo sobre en qué momento debo o no contratar un seguro y para qué contratar ciertos seguros. Yo siempre le digo a las personas que eh, cuando asesoramos a personas a analizar sus riesgos, es eso. Vamos a analizar tus riesgos. ¿Cuántos miembros son en tu familia? ¿Cuáles son tus ingresos? ¿Cuáles son los riesgos que tiene tu negocio, tu empresa? Si eres empleado, ver que tu empresa realmente te esté cubriendo lo que son tus riesgos. No es lo mismo el riesgo, por ejemplo, de una persona que es un viajante en pueblos, un vendedor ranchero, una persona de consultoría que viaja, que se mueve mucho, a una persona que se mantiene mucho tiempo en oficina. No es lo mismo el riesgo de un trabajador de construcción a un trabajador, digamos, a un profesor universitario. Cada quien tiene sus riesgos. Ahora, hay riesgos inherentes que todos tenemos. El mismo riesgo de salir cada día, pues a la calle. Tenemos el riesgo de tener un accidente de tránsito. Tenemos el riesgo de que nuestra casa, hasta por un vecino, por un local del lado o nuestra propia vivienda, un escape de gas, tengamos un incendio en nuestro hogar. Todos tenemos el riesgo de un huracán, de un terremoto. O sea, hay tantas cosas que pueden suceder, pero sin asustar, simplemente llevar tranquilidad de cada quien entender si está realmente cubierto. Yo no hago nada, y se lo repito a las personas, en comprar un bien. Puede ser un inmueble, una casa, un local comercial, un vehículo, si al final del día yo no puedo asegurar ese riesgo. Yo no hago nada con comprar un vehículo que valga miles de dólares, si al final no puedo cubrir eso. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cuánto de lo que yo ingreso como persona, ya en la parte de educación financiera, yo estoy gastando en temas de primera necesidad a temas de lujo. O sea, yo no puedo, como yo siempre decía cuando yo era profesor universitario, decía, no es correcto, me parece a mí, tener el último modelo de vehículo, pero no saber si este mes puedo cubrir mis gastos básicos, alimentación, educación de mis hijos, luz eléctrica. O sea, ¿cómo yo priorizo esos gastos? Entonces, ¿soy fruto o no de las eventualidades climatológicas, de las probabilidades de sufrir un accidente de tránsito, de que si mañana Dios no lo quiera, me llega un diagnóstico médico no esperado? Eh, entonces, hay temas médicos que avisan, otros que no. Tú puedes saber que tú eres candidato, por ejemplo, a una hipertensión, a una diabetes, si no controlas tu peso y sabes que eso puede venir. ¿Cómo yo me estoy protegiendo contra eso? No es solamente entender, yo como comida saludable, pero consumo mucho alcohol y compro un buen seguro para el día que me ocurra esto. El seguro no lo es todo. O sea, yo pienso que todo esto va de la mano, todo lo que es mi planificación financiera, cómo yo realmente doy prioridad, qué gastos van primero, cuáles van después.
estoy creando una fuente de ahorro, mi patrimonio de año a año está creciendo, o yo, por mejores ingresos que produzca año a año, por mejores trabajos que pueda tener, al final del día, mi patrimonio se mantiene igual, no está creciendo. Y por otro lado, entonces, si realmente financieramente tomo buenas decisiones de decir, bueno, pude comprar mi casa, pude realmente costear el financiamiento de un hogar, de un vehículo para mi comodidad, de buena educación para mis hijos, de mi alimentación. Entonces, entender el valor de cuál es mi patrimonio. Digamos, un hogar de X cantidad de pesos, un vehículo, ¿qué priorizo? O sea, la salud de mis hijos está cubierta, quiero algo más que lo que me da la seguridad social. Y entonces entender ahí qué seguros de salud son los que me convienen. Sí. Algo que en República Dominicana nos falta mucha cultura de seguro y qué bueno que este espacio nos lo puede dar, que es el seguro de vida, señores. O sea, Dios no lo quiera, mañana yo falto y yo tengo un seguro de vida que va a pagar la educación de mis hijos y su sustento hasta por lo menos que ellos consigan su primer trabajo. Eso es posible. Muchas veces nos hacemos, dejamos eso pasar. Mi vivienda, yo puedo tener una vivienda. Mira algo que pasa mucho en República Dominicana. Yo, por ejemplo, compro una vivienda de 5 millones de pesos. Tomo un préstamo de 3 millones de pesos en el banco. 2 millones de pesos son míos. El banco me exige un seguro mínimo para que si pasa algo, se le cubra lo que yo le debo. Entonces, ¿yo tengo asegurada mi vivienda? Sí, probablemente. Creo que la tengo en el banco, pero lo que está asegurado es lo que yo le debo al banco, no la parte mía. Si mañana esa vivienda por incendio, terremoto, se pierde, yo no le debo nada al banco, pero me quedo sin hogar. Entonces, ¿cómo tú buscar un buen corredor de seguros, un buen asesor, una buena compañía de seguro que te diga, mira, esto se asegura de esta manera? Asegura la parte que le debes al banco y asegura la parte que es tuya. En una sola póliza de seguro que cubra ambas cosas. Esa es una de las principales cosas que nos encontramos en el día a día. Y también, pues en la parte de salud, conocer Sí. qué yo tengo, como bien tú decías, cubierto en la seguridad social. Lo que no está ahí y quiero más cobertura, pues déjame buscar información. Que hay compañías de seguro, hay múltiples compañías de seguro que me dan esa cobertura. Si Sí. quiero algo más que la AFP también, ahí sí me gustaría que tú nos dijeras. Si quiero algo más que lo que por ley tengo que destinar mi empleador y yo como empleado a la parte de la AFP. Si yo quiero aumentar lo que entiendo que sería mi pensión digna de aquí a 20 a 30 años, ¿qué opciones yo tengo para mañana contar con un plan de pensiones mayor al que mínimamente me exige la ley? Sí, me voy a referir también a lo que decías de la parte del seguro de salud, porque mucha gente compra un seguro voluntario, independiente de la seguridad social, pero no conoce la cobertura, las exclusiones. Entonces, bueno, y a mí me preguntan, ¿cuál es la mejor ARS? ¿Cuál seguro? Recuerden que Seguridad Social, Seguro Familiar de Salud, tiene un PDCS. Entonces, deben entregar lo que está dentro del PDCS. Ya, si usted quiere un plan superior, va a depender de, como tú decías, las necesidades de cada familia, número de hijos, médico a lo que asisten, si quieren un plan internacional, entonces todo eso tienen que con el asesor o el corredor verlo, pero no comprar planes sin conocer todo lo que tiene que ver con la cobertura y los mecanismos que tiene esa póliza. Eso con el lado del seguro de salud. Con la parte del fondo de pensión, y si quiero aumentar lo que ya viene por ley obligatorio para que vaya al fondo de pensión, aquí dos cosas. Teníamos los aportes voluntarios ordinarios, que es que yo le decía, por ejemplo, a mi empresa, yo quiero aportar un poco más. Y la empresa me autorizaba ese descuento, iba a la tesorería. Ahora, desde el año pasado, creo que hace, sí, más o menos el año pasado, se aprobó otra normativa de la superintendencia que permite los aportes voluntarios extraordinarios. Estos serían que yo directamente lo puedo hacer. Me inscribo en la página de la tesorería y directamente puedo elegir un monto para aportarlo mensual. Importante, si no lo hago, no me va a generar recargo.
como pasa con el caso de la factura de la tesorería, porque es algo voluntario y extraordinario. Y yo puedo elegir un monto que va desde 100 pesos hasta $10,000 para aportarlo mensualmente y que se pueda. Obviamente también existen otros planes ya que ofrecen compañías que manejan fondos de retiro, planes de retiro, donde tú puedes directamente, pero eso no es algo vía la seguridad social, ni tiene la garantía, señores. Vamos a recordar que los fondos de pensiones, nuestra cuenta de capitalización individual, tiene una garantía de rentabilidad mínima, tiene una garantía de que es inembargable. Mucha gente te dice, quiero el dinero en mi FP, ¿qué tú vas a hacer? Lo voy a poner en una cuenta de banco. Primero, el AFP genera una mayor rentabilidad, es lo primero. Y segundo, tenemos esa protección de que es inembargable. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede someter a ningún proceso legal por ninguna causa, ni por... Ustedes saben que aquí si te manda un acto de algo así, se te congelan las cuentas. Eso no pasa con los fondos de pensiones. Entonces tenemos esta garantía dentro del AFP y también tenemos la seguridad de que si la persona deja de trabajar y por consiguiente no llegan cotizaciones, igual la AFP va a seguir trabajando con el fondo para que la cuenta siga incrementándose y generando más recursos para cuando llegue la edad de retiro. Bien, entonces antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, que tenemos realmente muchas, Sí. ojalá, verdad, que podamos responder a la mayor cantidad de ellas. Brevemente, pienso que podemos hacer la pregunta y ver si en un minuto máximo, para los minutos que tenemos, podamos responder. Y voy a tratar de ir uniendo algunas preguntas que se parecen. Lo que queremos sacar de este primer panel conversatorio es que si nos queremos informar, están los medios para informarnos. Esta cuarta Feria de Educación Financiera es un excelente medio para seguir buscando información, aún después de culminado este evento. Ahí están indicando que se van a pasar los videos, pueden entrar a la página, informarse, pedir información, preguntar, porque hay un mundo de información disponible para todos aquellos y la información no cuesta ni pesa. Y es importante para realmente nosotros, preocupados por la estabilidad, continuidad y salud financiera de nuestros hogares y empresas, pues medios como este están disponibles sin costo alguno, gracias a nuestros patrocinadores, para llevarle tranquilidad a usted, a su hogar, a sus decisiones, a sus planificaciones. Entonces, sabemos que podemos cuidar nuestros ahorros, nuestra vivienda, nuestra salud, nuestros hijos, nuestros ingresos y nuestra salud actual y la salud previsional a futuro para la tranquilidad de nuestra familia. O sea, hoy tenemos mejores condiciones que ayer. Hoy no somos perfectos. Vamos a ser mejores también que mañana. Vamos a ser mejores cada día, perdón. Entonces, Gianna, algunas preguntas que nos llegan. ¿Qué opinas actualmente de la pregunta obligada, verdad, de lo que está sucediendo con esta crisis actual del Colegio Médico Dominicano y las ARS? Ok, mira, yo entiendo que Seguro Familiar de Salud lo principal es la garantía de la protección al afiliado. Hay que tomar en cuenta lo que es el equilibrio financiero del sistema de salud y de por ley las autoridades, Consejo de Seguridad Social, Superintendencia de Salud son los llamados a que se llegue a un acuerdo entre estas partes, pero primero tomar en cuenta que el afiliado no puede, o sea, no se puede seguir sometiendo a los afiliados a esta desprotección, por lo tanto se debe de llamar. De hecho, ahí salió en la prensa, hay mañana prevista una reunión. Yo pienso que lo principal es que se llegue a un consenso donde se respete las garantías que tienen los afiliados y también se garantice el equilibrio financiero del sistema. Recordar también que las ARS están reembolsando, por ejemplo, si una persona va y no tiene la protección por causa de esta situación que las áreas están haciendo los reembolsos correspondientes, pero la situación es que debemos recordar que Seguridad Social, el centro es el afiliado y que se debe buscar una solución donde se garantice esta protección y la continuidad y equilibrio financiero del sistema. Bien, por otro lado, se pregunta si todos los seguros tendrán el beneficio de pensión para los herederos. Dentro de lo que es seguridad social, sí, está la parte de pensión, de sobrevivencia, que va a depender si la persona está al día, si la persona está activa en la seguridad social, van a tener un beneficio de pensión. Si no está dentro de la seguridad social activa, pero cotizó en algún momento, entonces va a venir la devolución a herederos legales.
o si la persona no fue en el plazo, porque se establece un plazo para solicitar la pensión de sobrevivencia, que es de 7 años. Ese plazo comenzó con 3, luego 5 y actualmente es de 7 años. Si la persona no va en el plazo de los 7 años, no le tocaría la pensión, pero siempre, y aquí resaltamos, siempre va a proceder la devolución a herederos legales. Otra pregunta es la parte de salud mental, prevención y Sí. atención de salud mental. ¿Cómo ha evolucionado eso actualmente en el tema de seguridad social? La seguridad social, el Seguro Familiar de Salud habla de que se incluye la protección de la salud física y mental. Efectivamente, sí está incluida la salud mental, pero solamente lo que tiene que ver con las consultas, lo que tiene que ver con las terapias, que yo sé que ahí es que se gasta más, obviamente, y que se necesita. Esto todavía no está incluido dentro de la seguridad social, sí están las consultas, pero es cierto también que por el mismo tema que estamos viendo ahora, de lo que tiene que ver con el entendimiento entre ARS y médicos en tema de tarifa, eso ha afectado sobre todo también el caso de los psiquiatras y los psicólogos, pero las consultas están contenidas dentro del catálogo del PDCS. Algunas preguntas que llegan muy parecidas, voy a tratar de sintetizarla en una sola para cubrir con estos amigos de la audiencia. Si yo trabajo durante una cantidad de años, dejo de trabajar por alguna razón y vuelvo y reengancho o no reengancho en un tiempo, ¿qué pasa con esos fondos acumulados de pensiones? ¿Se pierden? ¿Se recuperan más adelante? ¿Qué sucede con eso? No se pierden si la persona estuvo trabajando, cotizó, como yo les comentaba ahorita, aunque no se siga llegando aportes vía la tesorería, la AFP sigue trabajando con ese fondo. Cuando la persona llegue a la edad de retiro o tenga alguna de las condiciones, por ejemplo, hay personas que aplican para devolución por ingreso tardío. ¿Qué es esto? Que si yo entro a la AFP con 44 años o más, cuando tenga 60 y tenga un mes fuera de la nómina, yo puedo ir a retirar mi fondo. Entonces, ese fondo se va a entregar de acuerdo a las disposiciones que tiene la ley para la entrega de los beneficios de pensiones, pero no se pierde, debe estar Ok. ahí. Y si la persona fallece, bueno, pues ya hemos comentado que aplicaría la devolución para los herederos legales. Por otro lado, hay personas que nos indican que han trabajado un tiempo X en una empresa y a veces no quedan claros al salir de esa empresa, irse a un sector a veces informal. Hay formas o vendrán formas de, aunque yo sea mi propio empleador, quizás Trabajador informal, ¿verdad? independiente, Un sí. trabajador independiente no registrado una nómina hacia la TCS. ¿Hay forma de yo seguir aportando, no Sí, perder ese fondo? ¿Cómo se puede hacer? sí, ahora sí la hay. Vamos a separar aquí dos temas. Primero, la ley establece lo que es el régimen contributivo subsidiado, que ese es para los trabajadores independientes, donde va a poner una parte y el Estado otra. Lamentablemente, a pesar de que la mayoría de la población pertenece a ese sector, ese es uno de los puntos pendientes que tiene el sistema de seguridad social. No ha iniciado. Pero ¿qué pasa? Con la normativa actual que mencioné de la CIPEN, de los aportes voluntarios extraordinarios, si yo soy una persona que estuve trabajando en una empresa, pero salí porque quise independizarme, yo puedo formalizarme e inscribirme como persona física. Si voy a tener más trabajadores, eso se puede. Yo puedo entrar a la tesorería, pero si voy a estar independiente sin ninguna formalización ni trabajadores a mi cargo, yo puedo ya también aportar a la TCS con este sistema. Yo me registro en la tesorería y voy a hacer los pagos mensuales. Como le decía ahorita, no generan recargos si me paso de los días establecidos. Pero ojo, esto lo pueden hacer los que ya estuvieron en seguridad social bajo una nómina. Si es un trabajador independiente que nunca ha estado dentro de la seguridad social, no puede ir a la AFP a solicitar un plan voluntario, vamos a decir, como si puede ir a una ARS a comprar un plan voluntario de salud. Esto no lo pudiera hacer hasta tanto comience el importante régimen contributivo subsidiado, que sería el régimen de los autónomos. Entonces, esa es la Así es. situación. Ahora mismo, en ese caso que pregunta la persona, como si trabajó y ya está en una AFP, puede registrarse en TCS y hacer sus aportes extraordinarios. Perfecto. Bueno, en conclusión, amigos todos, amigos y amigas, ¿verdad? Que hay soluciones, hay un mundo de opciones para realmente ayudar a que su planificación financiera y transferencia de riesgos a través de la seguridad social y los productos de seguros
en sentido general, pues den tranquilidad y den continuidad en sus familias, en sus empresas, como decíamos. Alguien pregunta también qué es recomendable, si irnos a contratarlo vía un banco, lo que me ofrece el banco, lo que yo puedo comprar individual. Yo, en mi profesión, en la parte de seguros, tú, Gianna, también que eres asesora, realmente lo que les recomiendo a todo el mundo es búsquese un buen asesor. Hay muchos asesores, pueden entrar, de hecho, si no tienen a ninguno, casi siempre todo el mundo tiene un asesor, un corredor de seguros cerca, pero pueden entrar a superintendencia de seguros, pueden ir directo a compañías de seguros, pueden ir a todas estas opciones que hay disponibles y sentarse y decirle, mira, ¿cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué tú tienes? ¿Qué cosas tú quieres? ¿Cuál es tu presupuesto? Y recuerden que lo más caro no es lo mejor, sino que lo mejor es soluciones personalizadas a las situaciones de cada quien. Igual se nos acaba el tiempo, la verdad que pudiéramos durar días hablando de esto, muy interesante. Agradecemos el podernos hacer parte de este interesantísimo evento. Gracias, Gianna, por colaborar, ¿verdad?, en este primer panel a las empresas colaboradoras y a la vez ofrecernos, yo sé, Gianna, me imagino tú también y yo, de que cualquier pregunta que quede, que por tiempo no la pudimos hacer, quedamos a la orden de que nos la tramiten a través de la plataforma de la feria, los organizadores, que con muchísimo gusto, entre hoy y mañana o cuando sea necesario, vía la plataforma de la feria a la vez, le podemos responder, buscar solución, respuesta, o sea que quedamos enteramente a su disposición, de verdad que sí. Así es, muchísimas gracias por la invitación y sí, me gusta que se puedan responder las preguntas, quedamos atentos a esas preguntas y que podamos responderlas vía la plataforma de la feria y nuevamente muchísimas gracias por el espacio.